Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y yendo a nuestra selección, como se los avisamos, la preparación del plantel patrio cerró en Estados Unidos y quedó listo para afrontar un nuevo examen internacional. Sin embargo, la gran novedad en las últimas horas llegó desde la conferencia de prensa de Mano Menezes, quien aprovechó la previa del partido para despejar varias dudas con respecto a nuestra blanquirroja en esta fecha FIFA de junio. El estratega brasileño explicó que el trabajo recién atraviesa una segunda etapa dentro del proyecto que comenzó en París. Según comentó el grupo, viene asimilando poco a poco los conceptos que busca implementar, evitando sobrecargar a los futbolistas con demasiada información. Para indicar que la prioridad del comando técnico es construir una identidad sólida sin acelerar procesos que más adelante podrían generar confusión. Las sensaciones, de acuerdo con el propio entrenador, son bastante positivas. En dicha conferencia también habló del duelo frente a España. Como se informó, existe un acuerdo para permitir hasta 11 cambios distribuidos en 3 ventanas durante el compromiso, una medida que le permitirá al profe observar una cantidad importante de futbolistas y seguir ampliando el universo de jugadores convocables de cara al nuevo proceso clasificatorio. Además, Menezes se refirió al rol de los elementos con mayor experiencia dentro del grupo. Para el técnico, estos futbolistas tienen la responsabilidad de servir como referentes y marcar el camino para quienes recién empiezan a ganar espacio en nuestra blanquirroja. Un mensaje que muchos interpretan como una apuesta por combinar renovación y liderazgo dentro del vestuario. Pero quizás la frase que más llamó la atención fue aquella en la que dejó claro que nadie tiene las puertas cerradas, en clara referencia a Renato Tapia, que no fue convocado por enésima vez a la selección peruana. El entrenador amazónico aseguró que existen jugadores con experiencia que podrían volver a ser considerados más adelante y pidió paciencia para desarrollar correctamente este proceso. Así se escuchó en las últimas horas. Encontrar novos jogadores. É isso que é a nossa preocupação primeira. Eu diria que prioritariamente até a fecha de novembro vamos estar bem preocupados com isso, pois queremos encontrar uma filosofia de jogar, porque temos que construir uma filosofia. Ao construir essa filosofia, poderemos encontrar melhor os jogadores que vão se encaixando naquilo que queremos. Essas são as duas primeiras preocupações. Há coisas no futebol que não é possível negociar. Por exemplo, intensidade alta, competitividade. Esses fundamentos vão estar presentes em todas as equipes que vamos enfrentar, consequentemente, necessita estar presente em Peru também. Mas entendemos que eles podem, por características e por ter passado, pelo que passaram na seleção, ser referências ou apontar caminhos ou dizer que caminhos não caminhemos para os jovens que cheguem, porque todos chegam com muita vontade, com muita disposição, é natural dos jovens, né? Às vezes um pouquinho de pressa, já querem que tudo se resolva e o futebol não é assim. Pelo que vimos de Haiti, diante de Nova Zelândia, um jogo bem jogado, um jogo com qualidade que seja bueno para os índios observar. Falamos no primeiro dia que não cerramos as portas para ninguém, que não temos um caso que, olha, este jogador não pode estar acá por isso ou por aquilo, que não sejam questões que vamos desenvolver no processo de construção da seleção. Como se los hemos estado avisando desde el año pasado, la búsqueda continúa y todavía no existe una lista definitiva de nombres intocables. Y mientras se desarrolla esa conferencia, la selección peruana completaba su última práctica antes de enfrentar a Haití. El compromiso está pactado para este viernes 5 de junio en el New Stadium de Miami. La bicolor requiere conseguir una victoria que le permita recuperar confianza, mientras que el rival llega motivados pensando en el Mundial 2026. Hace indicar que Menezes ya tiene bastante definido el equipo que saldrá al campo de juego. Pedro Galese se mantendría en el arco, respaldado por una defensa compuesta por Oliver Sone, Renzo Garcés, Alfonso Barco y Marcos López. En el mediocampo aparecen Eric Noriega, Jairo Concha y André Carrillo, mientras que en el ataque estarán Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Johnny Vidales. La presencia de Galese no sorprende. El guardameta continúa siendo uno de los líderes naturales del plantel y una voz importante dentro del grupo. En defensa, Renzo Garcés parece bastante consolidado como una alternativa fuerte tras sus últimas actuaciones con Alianza Lima. De hecho, muchos consideran que su rendimiento le permitió ganar terreno dentro de la consideración del comando técnico. Mientras que en la volante, Eric Noriega sigue siendo uno de los nombres que más expectativa genera. Su crecimiento en el gremio de Porto Alegre
lo ha convertido en una de las piezas más valoradas del equipo patrio. Junto a él estarán Jairo Concha y André Carrillo, quien nuevamente tendrá la misión de aportar experiencia y creatividad en los metros finales. Mientras que en ofensiva la lesión de Alex Valera obliga a modificar algunos planes y por eso Johnny Vidales aparece como una de las principales alternativas para ocupar ese espacio. A su lado Jairo Vélez tendrá un rol clave para darle movilidad y dinamismo al frente de ataque. El sistema elegido sería un 4-3-3, esquema que ya fue utilizado en el segundo partido de la era de Meneses frente a Honduras. Cabe recordar que contra Senegal el dibujo táctico había sido diferente, utilizando un 4-2-3-1 con Carrillo como extremo. Eso demuestra que el técnico analiza cada partido de manera particular y adapta sus decisiones según el rival de turno. Incluso durante algunas prácticas recientes aparecieron variantes. En determinado momento, Yoshimaru Yotun acompañó a Noriega en la zona medular. Sin embargo, posteriormente Jairo Concha ocupó ese espacio, generando algunas dudas que probablemente recién se resolverán minutos antes del encuentro. Lo que sí parece bastante claro es la estructura defensiva. Muchos consideran que si mañana se jugaran puntos por eliminatorias, 4 de los 5 hombres del fondo serán titulares indiscutibles. Las estadísticas respaldan esa percepción y muestran una base que empieza a consolidarse dentro del nuevo proceso. Además, la salida de Miguel Araujo abre una oportunidad para que Renzo Garcés sea titular. Veremos si esta actuación frente a Haití termina confirmándolo definitivamente dentro del 11 principal. Por ahora tocará esperar, este partido nos trae buenas nuevas o si siguen dejando duda en este nuevo ciclo de Mano Menezes. Y en la última fecha del torneo Apertura nos dejó una de esas pichanguitas que queman las redes sociales. En Andahuaylas, los Chancas y UTC protagonizaron un partidazo que terminó con un empate que supo poco para unos y otros. La cosa empezó caliente. El local, que venía golpeado anímicamente tras quedar fuera de la pelea por el título, salió con todo. Apenas a los 6 minutos, Yarlin Quintero, ese delantero que siempre aparece en las grandes noches, rompe el cero con un remate cruzado, dejando pintado a Ignacio Barrios. Era el baldazo agua fría que los cajamarquinos no necesitaban. Pero ojo, la primera mitad fue un monólogo del equipo de Andahuaylas. Dominaron, presionaron, y cuando todos pensaban que siguen al descanso con lo justo, otra vez Quintero apareció para poner el 2-0. Ahí sí parecía sentencia. Los hinchas locales ya cantaban victoria. Sin embargo, el fútbol tiene esas cosas. En el segundo tiempo el Gavilán norteño adelantó líneas. Se la jugó con todo. Los Chancas tuvieron su oportunidad de liquidar y golear. Pero ya se sabe, el que perdona, la sufre. Y vaya que lo sufrieron. A los 82 minutos, Joseph Núñez, de certero cabezazo tras un centro de Marcos Llulla, descontó y metió el suspenso. El pueblo cajamarquino empezó a creer, y cuando el reloj marcaba tiempo cumplido, apareció Junior Huerto para conectar otro cabezazo y decretar el 2-2 definitivo. Golpazo para los Chancas, que sacaron con 34 unidades, hasta alejado de la punta, que fue toda de Alianza Lima. Sin embargo, el que respiró fue el UTC Cajamarca, que cerró con 18 unidades, a la espera de tener un mejor segundo semestre del 2026 y poder salvarse definitivamente de la zona de descenso. Acabado todo el torneo Apertura, lo que llamó poderosamente la atención es la tabla de posiciones, ya que sufrió una gran modificación, pero en la parte baja. Y es que no hablamos de un resultado dentro de la cancha y una goleada inesperada. Esta vez el protagonista fue el UTC Cajamarca, que pasó de respirar con cierta tranquilidad a quedar metido de lleno en la pelea por no perder la categoría. Tras las 17 jornadas disputadas y con la resolución ya oficializada, el conjunto cajamarquino recibió una reducción total de 5 puntos que cambió por completo el panorama. Lo curioso es que durante buena parte del campeonato, el equipo del Gavilán había iniciado con aspiraciones mucho más ambiciosas, soñando incluso con ubicarse cerca de los primeros lugares. Sin embargo, fecha tras fecha, fue perdiendo terreno hasta quedar comprometido con la zona baja, y una de las grandes novedades llegó desde la Cámara de Disputas de la Federación. Como se informó este martes, las obligaciones pendientes con Gaspar Gentile y Carlos Díez acabaron pasando factura. Ya les informamos semanas atrás que primero apareció una sanción relacionada con Gentile que significó la pérdida de 2 unidades. Sin embargo, en las últimas horas apareció otro fallo vinculado a Carlos Díez y ahí se añadieron 3 puntos menos. El resultado final fue demoledor, 5 puntos descontados de manera oficial. Según lo difundido por el periodista deportivo Ernesto Macedo, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas ordenó la deducción de 3 puntos, además de restricciones para registrar futbolistas y la obligación de cumplir con el pago pendiente a Carlos Díez. Todo eso se acumuló por la decisión anterior relacionada con Gaspar Gentil. Y claro, los hinchas comenzaron a preguntarse cómo queda la tabla ahora. Con la actualización oficial de la Liga de Fútbol Profesional Peruano, UTC pasó a tener solamente 13 puntos. Esa cifra lo colocó en la última ubicación del torneo local y comprometido seriamente con el descenso deportivo y hasta administrativo, por lo que parecía antes una campaña irregular
se transformó en una situación límite. Mientras tanto, Atlético Grau, Sport Huancayo y el Juan Pablo II de Revendedores permanecen con 16 unidades en los puestos 15, 16 y 17 respectivamente. Son apenas 3 puntos de diferencia, pero en una lucha por la permanencia, cada unidad vale oro. Y ahí está justamente el problema para los cajamarquinos. Ahora tienen mucho menos margen de error. Otra novedad que no parece sonar tiene que ver con las restricciones deportivas. La sanción no quedó únicamente en los descuentos. También se confirmó la prohibición de inscripción de jugadores para el siguiente libre pases de cara al torneo clausura. Es decir, mientras otros clubes podrán reforzarse pensando en la segunda parte del año, UTC tendrá que arreglárselas con recursos mucho más limitados. Acá aparece una gran pregunta. ¿A quién termina beneficiándose indirectamente con este movimiento? La respuesta es clarísima. Al equipo de Agustín Lozano, el reelecto presidente de la federación, porque ahora su Juan Pablo II deja la última ubicación de la tabla y pasa a estar un escalón por encima, un detalle que ha generado toda clase de comentarios entre los aficionados peruanos, por lo que algunos ven este cambio de posiciones con mucha suspicacia, aunque también aquí surge otra observación. El presidente del UTC de Cajamarca también forma parte del directorio de la misma Federación de Lozano. ¿Será que al equipo cajamarquino le mandará un cuchillo por la espalda? ¿Se habrá confiado el presidente del UTC que por ser amiguísimo y cercano a Lozano no le iban a restar puntos? Pero aquí surge la pregunta mayor. ¿Volverá el UTC a buscar el apoyo del Poder Judicial para intentar recuperar puntos o frenar futuras consecuencias? Todo a indicar que la historia aún está lejos de terminar. Con el torneo clausura en el horizonte y también con la Copa de la Liga por delante, el Gavilán afrontará meses decisivos. Tendrá que sumar resultados, resolver obligaciones económicas y convivir con restricciones que complican cualquier planificación deportiva. Pero ojo, eso no es todo. Tendrán que caminar muy derechitos porque si cometen una nueva infracción les correspondería una sanción mucho más grave. Es decir, ya no resta de puntos, sino la pérdida de categoría de manera administrativa. Veremos entonces cómo acaba esta patética novela del fútbol peruano. Y las novelas en Sporting Cristal siguen sumando más capítulos. Como se los veníamos diciendo desde que acabó el torneo de apertura, la situación del técnico C. Ricardo está lejos de ser estable. Apenas terminó el encuentro frente al Cienciano en Cusco, el ruido alrededor del banquillo celeste comenzó a crecer con mucha fuerza, y hoy el escenario parece más abierto que nunca. Para indicar que en la Florida se encuentra revisando cada detalle antes de tomar una decisión definitiva para afrontar el torneo clausura 2026 y los playoffs por la Copa Sudamericana. Los resultados son los que han encendido las alarmas. El técnico brasileño dirigió 14 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores y los números no terminan de convencer a nadie. Apenas consiguió 4 victorias, sumó 2 empates y sufrió 8 derrotas. A eso se agregan 18 goles anotados y 26 recibidos. Estadísticas que han provocado bastante hate entre los hinchas rimenses y que explican por qué la continuidad del entrenador amazónico está bajo evaluación. Por lo que las grandes novedades que no paran de sonar en las últimas horas son la aparición de nombres en carpeta para poder reemplazarlo. Como se los informamos en un video anterior, Roberto Mosquera fue uno de los primeros candidatos mencionados. Incluso Ricardo Gareca apareció entre las alternativas que algunos sectores consideran ideales para devolver protagonismo al cuero cervecero. Sin embargo, hay un nombre que cae más fuerte que nunca, aunque no genera consenso entre los fanáticos celestes: Ángel Comiso. El DT argentino viene a dirigir al Atlético Grau durante el torneo de apertura 2026 y posee un amplio recorrido dentro del fútbol peruano. Su experiencia previa y sus títulos lo convierten en una opción que la dirigencia en Sports conoce perfectamente. De hecho, según contó el periodista deportivo Michael Javier, Comiso siempre ha sido un técnico que gustó a los directivos de la institución celeste. Pero aquí aparece el principal problema. Comiso mantiene una identificación histórica con Universitario de Deportes. Fue campeón con los cremas y dejó una huella importante en ATE. Por eso, para una parte importante del pueblo celeste, su posible llegada no genera precisamente entusiasmo. Al contrario, podría quemar las redes sociales apenas sea oficial una eventual contratación. Y es que si revisamos entre muchas de sus polémicas declaraciones, en el 2021, durante una entrevista con el fenecido Gol Perú, Ángel Comiso dejó una frase que aún recuerda a muchos aficionados bajopontinos. Y es que comparó a Sporting Cristal con los clásicos compadres, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Incluso comparó esa diferencia con la existente entre Vélez Sarsfield y gigantes argentinos como River o Boca. Una declaración que hoy regresa al debate, justo cuando su nombre vuelve a sonar más fuerte que nunca en la Florida. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Mientras tanto, la dirigencia continúa evaluando escenarios.
El periodista Diego R. Bagliati explicó que la permanencia de Ricardo no está asegurada para el segundo semestre. El rendimiento colectivo dejó bastante que desear, y el equipo terminó peleando zonas que no corresponden a una institución de la historia de Sporting Cristal. Sin embargo, existe un factor económico que también pesa mucho. Como se sabe, y no Sports no tenía contemplado romper el chanchito para contratar a un nuevo entrenador a mitad de temporada. Además, se supo que Ricardo no tendría la intención de salir sin recibir el pago correspondiente de su contrato completo o una compensación importante. Desde su posición considera injusto cargar con toda la responsabilidad de un plantel que no fue armado por él a inicio de año. Pero no solo eso, y es que el técnico brasileño apenas si pudo trabajar un par de meses con el equipo rimense, y así lo votan. Por eso todavía no existe un anuncio oficial de su salida. Las conversaciones continúan y todo al indicar que ambas partes buscan un acuerdo que no represente un golpazo para las finanzas del club. Recién cuando ese tema sea resuelto, la directiva de No Sports podrá acelerar la búsqueda definitiva de un reemplazante, y ahí es donde vuelve a aparecer el nombre de Comiso. A diferencia de otros entrenadores de mayor cartel internacional, como Ricardo Gareca o Gustavo Costas, que son pedidos por la fanaticada bajopontina, Comiso encajaría mejor dentro del presupuesto más ajustado, o sea, es más baratito. Además conoce perfectamente la Liga 1, el entorno local y el trabajo con futbolistas jóvenes, algo que siempre ha sido valorado dentro de la filosofía celeste. Otro aspecto que la directiva considera es su apuesta por las divisiones menores. Tanto en Universitario de Deportes como en el Atlético Grau mostró predisposición para dar oportunidades a nuevos talentos. Ese perfil coincide con la identidad histórica del Sporting Cristal, donde el scouting y el desarrollo de juveniles siempre han sido elementos importantes. Mientras se define el futuro del comando técnico, también se mueven piezas dentro del plantel. Michael Cordero y Nelson Barnechea informaron que Gabriel Santana y Felipe Diceo tendrán los días contados en el RIMAC. La intención es liberar cupos extranjeros para reforzar posiciones específicas de cara al torneo clausura. Además, Juan Manuel Cuesta, procedente de la UCB de Venezuela, estaría muy cerca de concretar su llegada. Francisco Arancibia también parece encaminado luego de avanzar en su desvinculación del Deportivo Garcilaso. Claudio Torrejón sigue esperando una propuesta formal. Hernán Marcos ya habría cerrado su incorporación luego de resolver temas administrativos. A eso se suma el nombre de Beto da Silva para el próximo año, mientras que la situación de Brandon Palacios y Pablo Lavandeira aún sigue abierta. Por ahora la novela de Ricardo aún no tiene final. Ángel Comiso aún está dentro, pero el rumor crece con más fuerza cada día en la Florida, porque al estar libre en el mercado de pases podría ser el que encaje en el perfil que buscan en No Sports. Sin embargo, si Rafa y Chalaquita González traen a Comiso, no les quepa la menor duda que será una de las tantas burlas a los aficionados de Cristal, que ya han sido demasiado maltratados por una dirigencia que ha reducido a un club histórico y grande del país a arrastrarse por no descender. Aunque un último tuit en las últimas horas del jueves de Nelson Barnechea alivió en algo a los hinchas celestes, y es que posteó unos lentes oscuros, típicos de la mosca mosquera. ¿Será que veríamos una last dance del último técnico que sacó campeón a Sporting Cristal? Pero tú qué piensas. Ya sabes que te lo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.